Muy buenos días. Me acordé del colegio. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor, decíamos. En aquellos tiempos, cuando, cuando el profesor era autoridad, ¿se acuerdan? Cuando el profesor era autoridad. Bueno, todavía es autoridad, lo que pasa es que a veces no hace valer esa autoridad, pero así estamos. Vamos a hacer una especie de continuidad de la semana pasada. No es exactamente una continuidad. La semana pasada vimos el caso de 3 personas y la idea era que pudiéramos identificarnos con esa persona pensando fuertemente en dar el paso, porque a muchos nos ha costado dar el paso, de poder decir que el Señor, que Jesús es el Señor, es mi Señor, que me perdonó, que la obra que hizo en la cruz también, sí, era por mí. Ese paso a muchos nos costó bastante. Vimos 3 casos. Uno de Nicodemo que al parecer al inicio del ministerio del Señor ya era creyente, entendía que el Señor era el Mesías, pero se mantuvo en secreto, oculto. Tenía cosas en este mundo que lo arraigaban mucho y que le complicaban aparecer diciendo soy de Cristo. Iba a perder su posición eh, como autoridad de los fariseos. Se le iba a complicar, se le iba a complicar. No creo que le hubiera pasado algo más, pero eso era demasiado importante para él. Y a muchos nos pasó, que teníamos cosas importantes en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde nos desempeñamos y como que no nos convenía decir que éramos de Cristo. Bueno, Nicodemo rectificó y a tiempo. Tuvimos el otro caso de Felipe, que sí reconoció al Señor, se fue con él y estaba con él todo el tiempo. Sin embargo, al final del ministerio, Felipe aparece con una pregunta al Señor, como si no entendiera quién es el Señor y que estaba ahí al lado de él. Y le pregunta, muéstranos el Padre, dijo, y nos basta. Muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor lo reprende o nos reprende. Nos dice, si estoy aquí, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has reconocido. Y Felipe reacciona. Hay una reacción importante. Así también. Y el último fue el etíope, que no había escuchado jamás hablar del Señor, que había ido a Jerusalén, iba de vuelta, una autoridad etíope, una autoridad, lee al profeta Isaías, pregunta a Felipe el evangelista, le pregunta, oye, ¿de quién habla? Habla de Jesús, el Cristo, y le enseña respecto a la salvación. Y entiende de inmediato, y entiende su posición, y entiende que está fuera de la salvación, pero que Cristo Jesús lo puede perdonar, y pide ser bautizado, y se bautiza y se va feliz. Así, en media hora, habrá ocurrido media hora, 1 hora, 2 horas, quizás cuánto fue, pero fue nada. Y de inmediato, y se fue gozoso, dice la Escritura. Así que les recuerdo, identifiquémonos con algunos de ellos y demos el paso. A veces nos cuesta dar el paso. Hoy día vamos a ver un poquito quién es Jesús, quién es este Jesús en quien hay que creer, en quien hay que confiar. Y vamos a tomar un ejemplo de una ocasión en que el Señor se nos mostró cuál hombre, absolutamente cuál hombre, y es en la tentación. Vamos a leer en Mateo capítulo 4. Vamos a leer en capítulo 4 de Mateo, versículo del 1 al 11. La tentación más clásica relatada en Mateo, que también está en Marcos y en Lucas. En Juan no aparece. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este episodio es un episodio que podría ser incomprensible, digamos. ¿Qué hace el Señor en el desierto? La Escritura nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Así que era algo que estaba totalmente planificado y coordinado con el Padre. Absolutamente coordinado. Esto tenía que ocurrir. Y tenía que quedar registrado. Él se predispone a esto que va a ocurrir. Ayuna 40 días y 40 noches. ¿Cómo será eso? 40 días y 40 noches. Los que son del área de salud podrán decir que después de 10 días sin agua parece que hay problemas serios. Después de 20 días sin comida parece que hay otros problemas serios. No sabemos si el Señor era así gordito como yo. No lo sabemos. Porque parece que los gorditos podríamos aguantar más tiempo. Con mucha hambre, pero aguantar. La cosa es que el Señor se predispone a esto y una vez que cumple ese periodo, viene el tentador. Para mí es algo absolutamente inesperado, pero me lo explico ahora, me lo explico. El Señor necesitaba identificarse plenamente con nosotros, plenamente con nosotros. Entonces Él se pone en una posición muy humana. Tengo hambre, tengo sed y anda Satanás rondándome. Más encima me habla cosas lindas que tal vez yo pueda sucumbir. ¿Qué es lo que nos pasa? Si a nosotros nos pasa eso, si no nos pasa nada muy diferente. De hecho, en el mundo se piensa que no a todos los tienta Satanás, que la tentación viene más de uno mismo. ¿Ah? El otro día se celebraba, lo vi en televisión, a San Expedito. Usted habrá escuchado de San Expedito. Y de las grandes victorias que habría tenido este señor, es que a él lo tentó Satanás. Como si a los demás no nos tentara Satanás, nos tentara otro. No, a él lo tentó Satanás y habría salido bien de esa tentación. Bueno, el Señor nos dice que a todos nos tienta Satanás y él, para no ser diferente a nosotros, porque era necesario en el futuro que una víctima inocente como nosotros pudiera reemplazarnos a nosotros. Recuerde que usted y yo teníamos una sentencia sobre nuestras cabezas, una sentencia. Había una sentencia judicial. Debe morir por nuestro pecado. Debemos morir. Si usted no es de Cristo, usted tiene esa sentencia hoy día colgando encima. Debe morir. ¿Por qué? Por su pecado. Pero si no tengo pecados tan grandes, no, por su pecado, por cualquiera. Por el que trae
al nacer, por el que trae al nacer. Por los pecados pequeños, por los medianos, por los grandes. No hay tamaño de pecado. Así que esa sentencia está pendiendo sobre todo aquel que no ha confiado en Cristo. Y Él quiere identificarse con nosotros. Quiere identificarse con nosotros para que su sacrificio sea realmente eficaz. Fíjense que el Señor se prepara antes de la tentación, un poquito justo antes de la tentación, otro evento inesperado. Se bautiza. ¿Por qué el Señor se bautiza? Hoy en día entendemos que el bautismo es una identificación con Cristo. El bautismo es una forma de decirle al mundo, he creído en Cristo Jesús, he creído en Él y me identifico con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y ya no soy del mundo, ya no vivo para el mundo, sino que vivo para Él. El bautismo está resumido ahí. Y el Señor, justo antes de esto, se bautiza. Y Juan se oponía, dice ahí. Juan se le oponía, no quería. Sentía que había algo que no le cuadraba. Pero ¿cómo tú? ¿De qué te arrepientes tú? Y el Señor le dice, deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Nuevamente el Señor se identifica con usted y conmigo, cual pecador arrepentido. El Señor no tenía nada de que arrepentirse, pero Él se pone en el lugar suyo y mío. Soy pecador, entiendo esa realidad, pero estoy arrepentido. No quiero seguir estando así. No quiero seguir estando así. Y el Señor se identifica con este pecador arrepentido en el bautismo, justo antes de la tentación. Durante la tentación que vemos ahí, que tiene 3 partes, si usted lee el relato en Lucas 4, dice que el Señor estaba lleno del Espíritu en Lucas capítulo 4, y al ser llevado por el Espíritu al desierto, Él se predispone. Ayuna 40 días y 40 noches. Entra en una situación especial, tal vez en una situación vulnerable. Él entra y se identifica con usted y conmigo en la debilidad. Dígame, por favor, si después de un ayuno de 40 días y 40 noches no va a tener necesidades fisiológicas y una condición de debilidad absoluta. Debe haber estado el Señor. Bueno, el Señor es el Señor. Seguramente yo estaría desmayado, usted estaría a lo mejor quizás cómodo después de 40 días. El Señor podríamos pensar, no, a él no le pasaba nada. No, si él tenía un cuerpo. Él tenía un cuerpo que fue formado en el vientre de María. Y por lo tanto, sí, él tiene todo poder, pero estoy seguro que él quiso identificarse con usted y conmigo en la debilidad. Tenemos un Salvador que quiere ser igual a nosotros y quiere mostrarnos cómo a veces nos pasan esas cosas, porque a veces nos pasan esas cosas. Y luego ya en la tentación misma, tenemos nuevamente a nuestro Señor identificándose con nosotros. Porque las tentaciones aquí, si las analizamos en unos minutos más, hay tentaciones que atacan a la carne, apuntan directo a la carne, hay otras que apuntan al orgullo, a la soberbia, cosas con las que luchamos, y otra que ataca fuertemente nuestros deseos, los deseos de los ojos, dice ahí, los deseos de los ojos. Entonces el Señor se identifica con nosotros en cuanto a cuán expuestos estamos todos los días. Antes de confiar en Él, antes de recibir el perdón de nuestro pecado, antes, pero hoy también, cada vez que somos tentados, debemos recordar, porque el Señor lo hizo así, debemos recordar
Primero, que somos llamados al arrepentimiento, pero que somos débiles y que estamos expuestos. El Señor, la diferencia acá es que en el pasaje y en los otros pasajes que relatan, siempre se habla que estaba lleno del Espíritu. Y ahí podríamos nosotros sí haber una diferencia, porque no siempre damos lugar al Espíritu, sino que a veces damos lugar a que el Espíritu se haga a un ladito. Así que tenemos un Señor, un Salvador, que se identifica con nosotros en nuestro arrepentimiento, en nuestra debilidad y en nuestra exposición. El Cordero que moría, el Cordero sacrificado, el Cordero que nos iba a reemplazar en el castigo nuestro, tenía que ser como uno de nosotros, pero sin mancha, sin pecado. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Tenemos un Salvador eficaz, el único, el único. El Señor en este relato nos muestra cómo salir de la tentación. La tentación, usted lo sabe, la tentación no es pecado. Ceder a la tentación, ahí está el pecado. El Señor no hubo caso que fuera seducido. El Señor acudió las 3 veces, primero, a su condición de estar lleno del Espíritu y segundo, a su conocimiento y manejo de la palabra, de la Escritura. Dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y manejar la Escritura, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese es Jesús, ese es nuestro Salvador. Nos invita a ser como Él. Hoy día queremos ser como Él. Así que usted y yo nos movemos en un mundo en el que estamos demasiado expuestos en el estudio, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el barrio o con los amigos. Seguramente este local es un lugar de refugio donde hay poca exposición, pero apenas salgamos de aquí tenemos mucha exposición. Hoy día tenemos incluso exposición electrónica a través de redes sociales en las que tal vez podemos tentarnos a seguir esa corriente. Las redes sociales ayudan mucho a informar, ayudan mucho a que tú informes a los demás, a saber cosas, pero también a entretención banal. Y ahí podríamos nosotros estar exponiéndonos muchísimo. La primera tentación que está en el versículo 3 dice, mire, mire el tentador, que aquí le llama el tentador, pero después el Señor lo descubre y le dice Satanás, derechamente. El tentador que tiene conocimiento y no nos interesa parecernos a él, pero él a veces nos muestra que sabe más de la Escritura que nosotros. Si eres hijo de Dios, le dice, si eres, y no lo está poniendo en duda, no lo está poniendo en duda, simplemente está ironizando, ya que eres hijo de Dios, ¿ah? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? 40 días. ¿Tienes hambre? Dice acá, dice aquí que el 2 dice, tuvo hambre. Si nuestro gran Dios y Salvador se escondió en un cuerpo como este. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor privilegia el alimento espiritual. Privilegia el alimento espiritual de todas maneras. Le dice, sí, ok, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y fíjense que él hace algo que
que a veces nosotros no lo hacemos. Él sí mantiene en todo momento su dualidad de Dios y de hombre, materia, espíritu. Él lo tiene muy consciente y muy presente, muy presente. Está bien, sí, necesito pan, necesito comer, pero no es solo de eso de lo que se vive, no es solo de eso de lo que se vive. Así que ten cuidado, empieza poco a poco Satanás a incorporar su maldad, osando hacer caer a Dios mismo. Aquí Satanás apela a la carne, algo que nos acompaña mucho a nosotros y que nos acompaña de muchas formas. Manifiestos son los deseos de la carne, dice el Señor en otra escritura. Y tengo acá en Gálatas capítulo 5, que dice, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, respecto a los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A veces hablamos de la carne o pecados de la carne como la parte sexual. A veces solo nos limitamos a eso. La verdad es que hasta una mentira, una ira, una contienda, la envidia, forman parte de los deseos de la carne. Forman parte de los deseos de la carne. Acá el Señor tiene una necesidad concreta. En su carne, en su cuerpo, necesita comer. Ya tuvo hambre, ya. O sea, para que diga que el Señor tuvo hambre es porque debe haber tenido mucha hambre. Y no solo hambre, sino que tal vez ya estaba en un estado muy crítico. Y a veces nos quedamos ahí y pensamos que Satanás estaba solamente invocando a su estómago vacío y sus vísceras que ya no tenía, estaba vacío completamente. No, Satanás tiene muchos recursos. A veces nos busca el corazón, nos ataca el corazón con un odio por alguien. ¿Cómo están los odios por alguien? ¿Usted vio al Señor odiar alguna vez? ¿Odiar? ¿Vio al Señor envidiar? Armar un cagüín, disensiones, armar un cagüín. A veces somos buenos para esas cosas. El Señor nos muestra un dominio absoluto sobre la carne y el dominio lo hace con el espíritu. O sea, el espíritu es superior a la carne. Pero como vivimos en esta carne, a veces llegamos a sucumbir pensando que la carne es superior al espíritu. Y el Señor nos muestra todo lo contrario. Tenemos a un Señor y un Salvador que es un vencedor de todo lo que son los deseos de la carne. Es un vencedor. Y aquí nos muestra en esto que es un caso extremo. No lo miremos como poco. 40 días y 40 noches sin comer. Hay una victoria de nuestro Señor sobre la carne. Ahí tenemos un atributo más de nuestro Señor. En la segunda tentación, versículo 6, de nuevo, otra vez, el diablo empieza con el mismo argumento y parece que ese tipo de cosas nos gustan a nosotros. Por eso el Señor la deja registrada aquí. Le dice en el 6, si eres hijo de Dios, de nuevo, el mismo inicio, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
el orgullo de la vida, la soberbia, la soberbia. Ya que eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, haz esto, si no te va a pasar nada. Tú sabes, está escrito, van a venir los ángeles, te van a cuidar, hazlo, hazlo. ¿Por qué habría de hacerlo el Señor? Eso el Señor le llama una tentación, que el diablo está tentando a Dios, está tentando a Dios, desafiándole, desafiándole. Y el Señor le responde con la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestro Señor nos, de nuevo, se muestra cual un vencedor del orgullo, de la soberbia, del yo, que es algo que tenemos muy presente. Cada uno de nosotros, no sé si hay alguien más importante que yo, ¿sí? ¿Ha pensado usted? Cuando nos miramos al espejo, hasta nos encontramos encachados. ¿Habrá alguien más importante que yo en este mundo? Y yo miro al espejo. No. En las empresas hay unos espejos que dicen, este es el responsable de tu seguridad. Entonces uno va a ver quién es y aparece, es muy ingenioso ese letrero que pone la Asociación Chilena o la Mutual. Este es el responsable de tu seguridad. Y uno ve y aparece yo. Bueno, nos pasa lo mismo cuando nos miramos al espejo o cuando caminamos o nos creemos algo, nos creemos importantes. Es más, muchas veces nos creemos hasta inmortales, porque como nunca vamos a nuestro funeral, no morimos nunca, ¿no? Y llegamos a pensar que no vamos a morir. No sé si usted se preparó para morir hoy. No, yo creo que nadie se preparó para morir hoy. ¿Y acaso va a morir pronto aquel familiar que está enfermo? ¿Él es el que va a morir? Y nos preocupamos por él porque está muy enfermo gravemente, tiene una enfermedad mortal y yo no puedo morir. No, parece que no. El Señor no escucha a Satanás, no escucha. Lo llevó a la santa ciudad, al pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, tírate, tírate, si no te va a pasar nada. No te va a pasar, tú sabes que no te va a pasar nada. Y el diablo es tremendamente inteligente porque seguramente es cierto, no le va a pasar nada al Señor. No tiene por qué pasarle algo. Pero el Señor le dice, momentito, no, no le digas tú a Dios lo que haga. No le digas tú a Dios lo que haga. Esos comentarios que a veces hasta capaz que a nosotros se nos salga. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque Él es soberano. Y a Dios no se le tiene. Aquí tenemos un Salvador que es vencedor del yo. En la tercera tentación le llevó el diablo a un monte alto, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es escalofriante la frase porque nos hace pensar que el diablo sabe que esto le ha sido entregado a él. El mundo es de él por el momento. Y él le dice, yo te lo doy, te lo voy a dar, como si fuera de él. Bueno, el mundo es de él. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí ya se va a otro extremo Satanás y pide adoración. Pide adoración. Y le muestra los reinos. Dice, le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el Señor nos muestra ahí y le dice, vete, Satanás, vete. Solo a Dios adorará. Pero hay algo intrínseco en la respuesta de nuestro Señor. Hay algo intrínseco que también nos habla a nosotros. Cuán importantes son los reinos y la gloria de este mundo y todas las maravillas que podemos ver en este mundo, porque realmente vemos maravillas. Hoy día vivimos mejor que antes, que hace 50 años, que tal vez que nuestros padres o con nuestros abuelos. Tenemos otras comodidades, tenemos cosas maravillosas, hay lugares maravillosos, hay tecnología, hay cosas que no habían antes. No sé. Y el Señor no le da ni la más mínima importancia. O sea, si usted, hermano, tiene un refrigerador en la casa, bien, es porque puede mantener la comida
fresca y en buenas condiciones, pero no tiene importancia el refrigerador, no es importante. Y su casa bonita y todo, usted no puede vivir para su casa, no puede vivir, son cosas que están aquí, algunas, y estoy hablando de las cosas comunes y corrientes, porque acá Satanás le llevó y le mostró los reinos del mundo y la gloria. O sea, quizás qué imagen le mostró Satanás. Una imagen así de majestuosidad de estos presidentes o reyes o autoridades que viven en oro. No sé qué le mostró. Ya muy extremo. Y el Señor no le da ni la más mínima importancia. Pero ni la más mínima, ni siquiera hace referencia a lo que le acaba de decir Satanás. Lo echa. Ándate. No vengas a pedirme adoración. No vengas a pedirme adoración. Y no importa lo que me estés ofreciendo, no me vengas a pedir adoración. No corresponde. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y el diablo le dejó. ¿Qué tiene de atractivo nuestro Señor? Su reino, el oro, las riquezas, el poder, el atractivo de nuestro Señor es el amor que nos ha manifestado. Ese es su atractivo. Ese es su atractivo. Los reinos de este mundo no son importantes. El atractivo del Señor es que se preocupó por nuestra alma. Ese es el atractivo de Él. Los judíos esperaban un Mesías guerrero, libertador de los romanos, nuevamente pensando solo aquí, solo aquí. Somos un reino, vino otro reino, nos invadió, el Mesías va a venir y va a sacar a ese reino y va a ser grande a este reino nuevamente, tal como lo hizo David, tal como lo hizo Salomón. Tendremos nuevamente un rey aquí. Y el Señor nos da una lección gigantesca y nos dice, si yo no soy, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Jesús está concentrado en su obra y no en reinar. No aún, su reino es otro, su reino es otro. Bueno, me van a tocar la campana. Satanás él hace este trabajo, tienta, miente, busca alejarte de cualquier pensamiento que te lleve a Dios. Somos su objetivo, estamos en su objetivo, o sea, no piense que Satanás solo tentó a Expedito, no, eso es un mito. Satanás nos tienta a todos. Nos tienta a todos. Yo no sé si somos más objetivos los creyentes o son más objetivos los que no son creyentes. Tal vez los creyentes somos más objetivos. Debemos comprender que tenemos un Dios y Salvador que se identificó con nosotros, que vino, que muere en una cruz, muere cual ser humano perfecto, cumplidor de la ley. Nadie puede decir al Señor que Él no cumplió algo de la ley, el único que lo hizo. Y sobre todo, tenemos un Salvador que vive, porque muere y resucita, vive. Tenemos un Salvador que es un vencedor. Tenemos un Salvador que es Dios. Tenemos un Salvador que a la vez es hombre. Y tenemos un Salvador que es perfección. Y que este mundo no le importa. No le importa este mundo. No es su prioridad. Su prioridad es tu alma, mi alma. Y Él puede redimirla, puede salvarla y quiere hacerlo. Hoy también lo quiere hacer. Y tiene todas las facultades para hacerlo. Nadie más las tiene. Nadie más. Así que este Jesús, con este pasaje de su tentación, he querido recorrer algunos aspectos
porque estos aspectos nos tocan directo a nosotros, porque tiene muchos otros aspectos, por supuesto que sí, pero estos aspectos nos tocan porque Él sufrió esta tentación cual hombre y salió victorioso. Tenemos a un Jesús vencedor que vive, que reina y que espera que nos entreguemos profunda y totalmente a Él. Hermana, hermano, si al igual que Felipe el apóstol no se ha entregado usted todavía al Señor, tal vez es porque no le ha valorado en lo que Él es. Hagámoslo, hagámoslo. Tenemos al único Salvador que es Dios con nosotros y que nos vuelve a llamar, porque somos un poco remolones, pero nos vuelve a llamar. Y sobre todo, si Él ha puesto su espíritu en nosotros, entonces lo podemos lograr. Que el Señor bendiga su palabra.